Era una noche oscura y fría cuando Clara, una mujer embarazada de 7 meses, se acercó al bar de motociclistas El Rincón del Lobo. La luz tenue del establecimiento iluminaba su rostro pálido y su cuerpo temblaba a causa del frío. Con una mano en su vientre y otra empujando la puerta, entró buscando ayuda. Los murmuros y risas de los hombres robustos que ocupaban las mesas se detuvieron al verla. Clara, sintiendo su corazón latir con fuerza, se acercó al mostrador. «Por favor, necesito ayuda», dijo con una voz temblorosa. Los hombres, al principio, la miraron con desdén. Una mujer embarazada no encajaba en su mundo, lleno de ruido y motor. Uno de los motociclistas, un hombre de barba espesa llamado Rocco, frunció el ceño. «¿Qué te pasa, chica? Este no es lugar para una dama». La angustia en los ojos de Clara era palpable. «No tengo a dónde ir. Estoy huyendo de mi esposo. Él no es lo que parece», confesó mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Su voz se quebró. «Tengo un secreto que no puedo llevar más tiempo». Los hombres intercambiaron miradas, pero la curiosidad comenzó a reemplazar la hostilidad. Rocco se acercó un poco más, sintiendo que había algo más profundo en la historia de Clara. «¿Por qué no nos cuentas qué sucede?». Clara respiró hondo y, sintiendo que su vida dependía de ser escuchada, comenzó a narrar. Habló de su matrimonio, de cómo había conocido a David, un hombre carismático y encantador. Pero a medida que el tiempo pasaba, Clara se dio cuenta de que su esposo ocultaba un lado oscuro, lleno de celos y control. El día que me dijo que estaba embarazada, su reacción no fue la que esperaba. En vez de felicidad, vi miedo en sus ojos, recordó. Su voz se llenó de angustia. Lo que más le preocupaba era perder el control sobre mí. Rocco y los demás escuchaban con atención. La historia de Clara resonaba en sus corazones. Un motociclista mayor llamado Gus, que había vivido su parte de luchas, habló suavemente. «Las mujeres a menudo son más fuertes de lo que piensan. ¿Por qué no te fuiste antes?». Clara miró a Gus, los ojos llenos de gratitud por su comprensión. Tenía miedo. Él prometió que cambiaría, que se convertiría en el hombre que siempre quise. Pero lo que no sabía era que su ambición lo había convertido en un monstruo, respondió, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Y hay algo más. Hay un oscuro secreto sobre su pasado que nunca compartió conmigo. Algo que podría cambiarlo todo si se supiera». A medida que Clara compartía su historia, los motociclistas comenzaron a abrirse también. Un hombre que había perdido a su hermana a manos de un esposo abusivo se acercó. «No estás sola en esto. Hay quienes han pasado por lo mismo. Hay esperanza», dijo con voz profunda y sincera. Clara sintió una conexión inesperada con esos hombres rudos. Aunque llevaban una vida dura, había humanidad en ellos. «No sé qué hacer», admitió, su voz apenas un susurro. «No puedo volver a casa y no tengo a dónde ir». Rocco, sintiendo la urgencia de la situación, propuso una idea. «Podemos ayudarte, no te dejaremos sola, pero primero necesitamos saber más sobre él. ¿Dónde está ahora?». Clara se estremeció al pensar en David. «No lo sé. Salí de casa sin mirar atrás. Temí que se pusiera violento si se enteraba», explicó, sintiendo su corazón acelerar. «Pero tengo algo que me preocupa. Una carta que él escribió. Contiene algo que podría cambiar todo». Los hombres se miraron entre sí, intrigados. «¿Qué dice esa carta?», preguntó Gus con un tono de seriedad que hizo que Clara se sintiera aún más vulnerable. «Es un secreto que he mantenido desde que conocí a David. Algo que me dijo en una discusión. Algo que podría arruinarlo todo si se supiera», confesó. Mientras Clara hablaba, la tensión en el bar aumentaba. Aquella mujer embarazada había llegado como un rayo en medio de la tormenta, y ahora todos estaban a la expectativa de descubrir el secreto que podría cambiar sus vidas. Si quieres saber qué pasará con Clara y su secreto, no olvides dejar tu like. Esto me ayuda mucho. Clara respiró hondo mientras miraba a los motociclistas reunidos en el bar. Sus miradas eran duras, pero algo en su interior le decía que podía encontrar comprensión en aquellos hombres de apariencia imponente. Con su mano en su vientre, se acercó a la barra. «Necesito ayuda», murmuró, su voz temblando. Al principio, el silencio reinó en el ambiente, pero finalmente uno de ellos, un hombre de barba de chivo llamado Ramón, se giró. «¿Qué te trae aquí, chica?», preguntó con un tono áspero. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero decidió ser valiente. «Mi nombre es Clara, estoy embarazada, y mi esposo, él no es quien dice ser». Mientras hablaba, los ojos de los motociclistas se entrecerraron. La atmósfera se tornó tensa. «Él está metido en cosas peligrosas, y temo por mi vida y la de mi bebé». Los hombres intercambiaron miradas.
La dureza de sus rostros comenzó a suavizarse. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó otro, un tipo robusto con un tatuaje de un lobo en el brazo. Clara se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Él trabaja con personas que no son de fiar. Me enteré de que planea hacer algo horrible, algo que puede ponernos a todos en peligro. Eso no suena bien, murmuró Ramón, mientras se pasaba la mano por la barba. Clara notó que la empatía comenzaba a florecer entre ellos. ¿Por qué no te alejas de él?, inquirió el hombre del lobo. No puedo, lo amo a pesar de todo. No sé qué hacer. Justo en ese momento, otro motociclista que había estado en silencio se levantó. Su mirada era intensa, como si estuviera sopesando cada palabra que Clara decía. Yo te ayudaré, dijo con firmeza, pero primero cuéntame más sobre tu situación. Clara respiró profundamente y comenzó a relatar su historia desde el principio. Habló de cómo había conocido a su esposo en una fiesta, de su romance apasionado y de sus sueños compartidos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Clara se dio cuenta de que su esposo se estaba involucrando en actividades ilícitas. No quería creerlo, pero las pruebas eran innegables. Lo vi tratar con personas que no deberían estar en su vida. Los motociclistas la escuchaban atentamente, algunos asintiendo con la cabeza. ¿Y tu familia? ¿No pueden ayudarte?, preguntó el hombre del lobo. Clara bajó la mirada, sintiéndose vulnerable. No tengo a nadie. Mis padres murieron en un accidente hace años. Solo tengo a mi esposo. La conexión entre ella y los motociclistas se profundizaba. En ese momento, Clara sintió que podía confiar en ellos. Por favor, necesito que me ayuden a salir de esta situación. No quiero que mi bebé crezca en un ambiente así. Ramón miró a sus compañeros y luego volvió su atención a Clara. Te ayudaremos, pero debes ser honesta con nosotros. ¿Hay algo más que debamos saber? Fue entonces que la tensión en el aire se intensificó. Clara sabía que había algo que no había compartido, un secreto que podía cambiarlo todo. Días antes de venir aquí, escuché una conversación entre mi esposo y sus asociados. Habían planeado algo que implicaba a un hombre llamado Víctor. No sé exactamente qué iba a pasar, pero mencionaron mi nombre. La revelación dejó a todos en el bar en silencio. ¿Víctor, el de la banda rival?, preguntó el hombre del lobo, su voz llena de incredulidad. Clara asintió, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. No sé qué significa, pero creo que estoy en peligro. Ramón miró a sus amigos. Esto es serio. Si están involucrados, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras discutían sus opciones, Clara sintió una mezcla de miedo e incertidumbre. Sin embargo, había algo en la determinación de esos hombres que la llenaba de esperanza. El motociclista que había permanecido en silencio se acercó más. Soy Javier. Tengo un pasado en el que me metí en problemas, pero he cambiado. No permitiré que te hagan daño. Clara sintió que una chispa de confianza comenzaba a surgir entre ellos. Mientras la conversación continuaba, un sentimiento de solidaridad se apoderó del grupo. A pesar de sus diferencias, todos compartían el deseo de proteger a Clara y su bebé. Las barreras que los separaban se estaban desmoronando lentamente, y Clara se dio cuenta de que quizás había encontrado una nueva familia en esos hombres rudos. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan, dijo Ramón, rompiendo el silencio. No podemos permitir que tu esposo o sus amigos nos encuentren. Debemos actuar rápido. Clara asintió, sintiéndose más fuerte con el apoyo de sus nuevos aliados. En ese momento, un inesperado sentido de comunidad la envolvió. Quizás, solo quizás, aquellos hombres que parecían tan duros podrían ser su salvación. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Clara se encontraba en un rincón del bar. Su corazón latía con fuerza mientras los motociclistas la observaban con curiosidad. La atmósfera era tensa, pero había algo en la mirada de esos hombres que le daba un leve rayo de esperanza. De repente, un motociclista conocido como El Lobo, un hombre de grandes músculos y una cicatriz que cruzaba su rostro, se acercó a ella. ¿Estás bien, chica?, preguntó con una voz profunda y grave. Clara tragó saliva, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente logró articular: necesito ayuda. Mi esposo, él. La frase se detuvo en el aire. Apenas pudo seguir. Los hombres se miraron entre ellos, y el lobo, con su mirada feroz, insistió: ¿qué ha hecho ese bastardo? Fue entonces cuando Clara, con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a contar su historia. Su esposo, un hombre celoso y posesivo, había comenzado a amenazarla. La revelación de su embarazo había encendido su ira, y cada día que pasaba,
se sentía más atrapada. A medida que Clara hablaba, la empatía se apoderó del bar. Los motociclistas, que normalmente eran vistos como rudos y sin corazón, se convirtieron en sus protectores. Entre ellos estaba Miguel, un viejo amigo de Clara que no la había visto en años. Al escuchar su voz, sintió que una chispa de reconocimiento iluminaba su rostro. «Clara, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó acercándose. «Me estaba escapando. Necesito que me ayuden. Él no parará hasta que me encuentre», respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Miguel asintió, recordando los días de infancia en los que Clara era una niña alegre y llena de vida. «No te preocupes, estamos contigo», dijo, mientras los otros hombres asentían en señal de apoyo. Sin embargo, la tensión en el ambiente cambió cuando la puerta del bar se abrió de golpe. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero negro y una expresión de furia en el rostro, entró. Era el exnovio celoso de Clara, Javier, quien había estado buscando a su ex desde que se enteró de su embarazo. Su mirada se detuvo en Clara y el odio brilló en sus ojos. «¿Qué haces aquí, Clara?», gritó. El lobo se interpuso entre Javier y Clara, su cuerpo masivo bloqueando el camino. «No te acerques a ella», dijo con voz firme. Javier sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ah, así que ahora estás protegido por una banda de motociclistas. Patético», murmuró burlándose. Miguel, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que Javier intimidara a su amiga. «No tienes nada que hacer aquí. Clara no quiere verte», declaró avanzando hacia él. La tensión se hizo palpable y el murmullo del bar se detuvo. Todos estaban atentos a lo que iba a suceder. Javier, alimentado por la rabia y el desprecio, se lanzó hacia Miguel. Un golpe directo en la cara lo envió al suelo, pero lo sorprendió cuando Miguel se levantó rápidamente, dispuesto a defender a Clara. «Cálmate, Javier, esto no es lo que quieres», gritó el lobo, intentando detener la pelea antes de que se intensificara. Clara, paralizada por el miedo, observaba la escena. En su mente recordó el momento en que decidió dejar a Javier, la noche en que él la había lastimado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. «Basta», gritó, interrumpiendo la confrontación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «No quiero que esto termine en violencia, solo quiero estar a salvo», agregó, su voz temblando. En ese instante, Miguel se detuvo. Su mirada se suavizó mientras veía la angustia en el rostro de Clara. «Lo siento, Clara, no quería que esto sucediera», respondió, retrocediendo un paso. Sin embargo, en medio de la tensión, Miguel sintió que debía revelar algo. «Clara, hay algo que no te he contado. Javier no solo es tu exnovio, él está involucrado en cosas peligrosas, y no solo contigo. Su comportamiento ha escalado en los últimos meses», confesó, su voz grave. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «He escuchado rumores de que está vinculado a una banda local. No solo te quiere a ti, sino que también está tratando de proteger algo que le pertenece», explicó Miguel, mientras los otros motociclistas escuchaban atentamente. La revelación golpeó a Clara como un balde de agua fría. Su mente se llenó de imágenes de lo que podría suceder si Javier la encontraba. «No puedo permitir que él se acerque a mí o al bebé», dijo, su voz temblando de miedo. El lobo, sintiendo la gravedad de la situación, se acercó a Clara. «No estás sola. Haremos lo que sea necesario para protegerte», aseguró, mientras los demás asintieron, mostrando su apoyo incondicional. Mientras la tensión continuaba en el aire, Clara se dio cuenta de que había encontrado más que refugio. Había encontrado aliados dispuestos a luchar por ella. Era un momento crucial, y en su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. La tensión en el bar era palpable. Clara, con su embarazo avanzado, se encontraba rodeada de motociclistas que decidieron protegerla de Javier, su exnovio celoso. La figura de Javier se alzaba en la entrada, su expresión oscura y su mirada, llena de furia. Los murmullos se desvanecieron cuando él avanzó hacia Clara, atrayendo la atención de todos los presentes. «¿Qué haces aquí, Clara? ¿No tienes vergüenza?», gritó Javier, su voz resonando en las paredes de acero del bar. Los motociclistas se interpusieron entre él y Clara, sus brazos cruzados, mostrando que no permitirían que se acercara. Marco, un hombre robusto, le advirtió con un tono grave: «No es un buen lugar para hacer drama. Lárgate antes de que te arrepientas». Clara sintió el corazón latir con fuerza. Recordó las noches de su relación con Javier, llenas de celos y peleas. Se había convencido de que el amor podía vencer a cualquier obstáculo, pero ahora entendía que su amor
había sido tóxico. Javier, no quiero pelear, solo quiero estar en paz, dijo, intentando mantener la calma. ¿Paz? Después de lo que hiciste. Te creí, y ahora estás aquí con ellos, replicó él señalando a los motociclistas. Su voz se quebró momentáneamente, pero la rabia lo consumía. No me dejarás, Clara. Te prometo que no me iré sin ti. La situación se tornó más tensa. Clara sabía que no solo se trataba de ella. Su bebé estaba en juego. En ese momento, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, el revelador del grupo, se acercó. Escucha, amigo, nadie quiere problemas aquí, pero no dejes que tu locura te lleve a hacer algo de lo que te arrepentirás. Clara es libre de hacer lo que desee. Javier, sin embargo, estaba ciego por los celos. Ella no es libre. La dejé antes y ahora viene a buscar protección en este lugar. ¿Qué clase de hombre eres tú para protegerla? Su mirada se volvió amenazante y los motociclistas se prepararon para actuar. Soy el tipo que no va a dejar que toques a Clara, respondió Marco, avanzando un paso hacia Javier. El ambiente se tornó eléctrico. La multitud observaba. El aire estaba cargado de tensión. Clara sintió una oleada de emoción. La protección que sentía de estos desconocidos la fortalecía. Sabía que no estaba sola. Clara, ven aquí, insistió Javier, acercándose más. No dejes que te manipulen. Esta es tu vida y yo te amo. Su expresión cambió, mostrando el miedo detrás de la rabia. Pero Clara no podía dejarse engañar por esas palabras. Esa era la misma táctica que había utilizado en el pasado, una mezcla de amor y control. No me amas, solo tienes miedo de perderme, dijo Clara firme. No me necesitas y yo no te necesito a ti. He encontrado un nuevo camino y es por mi bebé. Sus palabras resonaron en el bar como un eco de libertad. El revelador, observando atentamente, intervino. A veces el amor se confunde con posesión. Clara, tú tienes el poder de decidir. No dejes que otros te digan lo que eres o lo que debes hacer. Clara sintió un nuevo impulso y miró a Javier, quien ahora parecía un niño asustado. Ya no soy la misma de antes, Javier. He crecido, he aprendido. No te tengo miedo, afirmó Clara sintiendo el peso de sus palabras. La verdad era liberadora. Javier, al darse cuenta de que había perdido el control, estalló en ira. «Esto no ha terminado. Regresarás a mí», gritó antes de dar un paso atrás, incapaz de soportar la intensidad de la situación. Los motociclistas se mantuvieron firmes, listos para actuar si era necesario. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que este no era el final, pero también comprendía que había dado un paso importante hacia su libertad y la de su hijo. «He tomado mi decisión», murmuró hacia sí misma. Mientras Javier se retiraba, el bar estalló en murmullos. Clara, rodeada de aquellos hombres que habían defendido su derecho a ser libre, sintió que había encontrado un nuevo sentido de pertenencia. «Gracias a todos. Esto significa más de lo que pueden imaginar», les dijo, su voz temblando de emoción. «Lo que hicimos lo haríamos por cualquier persona que lo necesite», respondió Marco sonriendo. Clara sintió un profundo agradecimiento. Había encontrado no solo su voz, sino también una comunidad dispuesta a protegerla. Si aún no estás suscrito, no te pierdas lo que viene a continuación. Activa el siniño para estar al tanto. El aire en el bar de motociclistas estaba cargado de tensión. Clara, con el corazón aún palpitante, después de su enfrentamiento con Javier, tomó una decisión que cambiaría su vida. Sabía que no podía seguir huyendo de su pasado. La comunidad que la rodeaba, compuesta por hombres y mujeres que habían enfrentado sus propios demonios, le daba la fortaleza que necesitaba. A partir de ahora, sería ella quien controlaría su destino, no Javier. Mientras se sentaba en una mesa al fondo, recordaba la carta que había encontrado en su apartamento, una carta que contenía secretos de su padre, un hombre que había estado ausente toda su vida. Su madre siempre había hablado de él con desprecio, pero Clara sentía curiosidad. ¿Por qué había decidido marcharse? ¿Qué secretos lo habían llevado a abandonar a su familia? La carta era un objeto simbólico que representaba no solo su búsqueda de respuestas, sino también su deseo de entender su propia identidad. Clara sintió un nudo en la garganta al recordar su infancia, marcada por la soledad y el abandono. A pesar de que su madre siempre había estado presente, el vacío que dejó la figura paterna era innegable. Mientras sus pensamientos vagaban, un hombre de mediana edad se acercó a su mesa. Era Miguel, un viejo amigo de la familia que había visto crecer a Clara.
Te veo diferente, Clara. Hay una luz en tus ojos, dijo él con una sonrisa. Estoy tratando de encontrar mi camino, Miguel, respondió ella, sintiéndose extrañamente aliviada al hablar de sus sentimientos. He estado huyendo de muchas cosas, pero creo que es hora de enfrentar mis miedos. Miguel asintió. Es un paso importante. A veces la verdad es lo que más miedo da, pero también es lo que nos libera. Sus palabras resonaban en Clara, recordándole que su viaje hacia la redención no solo era personal, sino que también afectaría a su futuro hijo. La noche avanzó y la atmósfera del bar se tornó más animada. Los motociclistas compartían risas y anécdotas, y Clara se sintió parte de algo más grande. La camaradería que se respiraba en el ambiente la motivó a hablar sobre su situación con los demás. He tomado decisiones difíciles, confesó, pero estoy lista para enfrentar mi pasado y buscar respuestas. La conversación fluyó, y Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Cada persona tenía su propia historia de lucha y superación, y eso la llenó de esperanza. Mientras hablaba, recordó la carta de su padre. Voy a buscarlo, afirmó con determinación. Necesito entender por qué se fue y qué significa realmente la familia. Al día siguiente, Clara se dirigió a la casa donde había crecido. Era un lugar que había visitado solo en sus recuerdos, pero ahora lo veía con ojos nuevos. Se sentía nerviosa, pero sabía que no podía seguir postergando esta búsqueda. Con el corazón en la mano, tocó la puerta. Su madre le abrió, sorprendida de verla. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó, con un tono de voz que reflejaba tanto amor como sospecha. Necesito hablar contigo sobre papá, dijo Clara, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad que había estado buscando. La mirada de su madre se tornó distante, como si el dolor de su pasado la envolviera. No quiero que hables de él, respondió, pero Clara no se rendiría. Es mi padre, tengo derecho a saber. El enfrentamiento fue intenso. Clara expuso sus sentimientos, su necesidad de comprender, mientras su madre luchaba con sus propios demonios. Fue un momento de revelación, donde los secretos comenzaron a surgir. Él se fue porque no podía soportar el peso de sus errores, confesó su madre con lágrimas en los ojos. Pero tú siempre has tenido la fuerza para enfrentar lo que él no pudo. Clara sintió que el velo de la ignorancia se levantaba. En ese instante, comprendió que la lealtad y la familia eran conceptos más complejos de lo que había imaginado. No se trataba solo de la ausencia de su padre, sino de las decisiones que cada uno había tomado para sobrevivir. Con el tiempo, Clara decidió perdonar a su madre y también a su padre. La carga del resentimiento ya no le pertenecía. En su corazón había un espacio para la compasión. Voy a ser la madre que siempre quise tener, se prometió a sí misma. Mientras se alejaba de la casa, sintió que un capítulo de su vida se cerraba, dando paso a uno nuevo, lleno de esperanza y redención. El viaje no terminaría allí, pero Clara sabía que había tomado la decisión correcta. La familia no siempre era perfecta, pero el amor y la lealtad podían encontrarse en los lugares más inesperados. Con cada paso hacia adelante, su futuro brillaba un poco más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Nos vemos en la próxima.